y empezarla a ver de una manera diferente. La productividad es un medio a través del cual puedo vivir en agradecimiento y en amor a Dios por lo que Él ya ha hecho por mí. No necesito demostrarle nada a nadie, no necesito alcanzar X metas, proyectos ni nada, no necesito ser reconocida por nadie. Simplemente quiero vivir en agradecimiento a mi Dios, a mi Señor que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la mejor manera de hacerlo es utilizando mi tiempo, mi energía, mi atención, mis recursos con fidelidad para que más personas conozcan acerca de este amor y puedan ser transformadas por él. Ana Ávila Osuna, inspirando con palabras y fe. Ana Ávila, autora mexicana, es una voz que trasciende las páginas de sus libros. Su pasión por honrar a Dios y comunicar verdades transformadoras la ha llevado a escribir con propósito y dedicación. En 2020, Ana publicó su primer libro, Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día. Esta obra, disponible tanto en español como en inglés, con el título Make the Most of Your Productivity, A Guide to Honoring God with Your Time, ofrece consejos prácticos para vivir una vida productiva y significativa. Pero Ana no se detiene ahí. Su segundo libro, Lo que contemplas te transforma, verá la luz en el verano de 2024. En estas páginas, explorará cómo nuestras elecciones y enfoque afectan nuestra transformación interior. Ana es escritora senior en Coalición por el Evangelio, el sitio web cristiano más grande en español. Durante más de 7 años ha compartido su sabiduría y pasión con la comunidad. Profesionalmente cuenta con un título como química bióloga clínica de la Universidad de Sonora y un diplomado en estudios bíblicos del Instituto Integridad y Sabiduría. Ana combina conocimiento científico con profundidad espiritual. Actualmente cursa una maestría en divinidad en el Southern Baptist Theological Seminary, donde sigue explorando su fe y su llamado, así como Consulting Scholar en la organización Blueprint 1543. Contribuye al diálogo entre fe y ciencia. Además, fue co-líder del proyecto Entrenamiento Profundo para un Impacto Más Amplio, respaldado por la Fundación Templeton. Ana Ávila no solo escribe, inspira. Sus palabras nos desafían a vivir con propósito, a aprovechar cada momento y a contemplar lo que realmente importa. No te pierdas su próximo libro y sigue su trayectoria en el mundo literario y espiritual. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte aquí. La verdad, Hola, no sabes James. la admiración, el respeto que te tengo y hoy vengo como alumno a aprender de ti y creo que vas a ser de mucha bendición para todos los que te escuchan. ¿Cómo te encuentras? No, muchas gracias por recibirme, muy bien, aquí haciendo una pausa. Tengo parcial de griego esta semana, entonces he estado estudiando, pero me alegra poder tomar un break y enfocarme en tener una bonita conversación contigo. Muchísimas gracias. Oye, para empezar, tengo una duda bien grande que no he sabido resolver y te la quiero preguntar. ¿En qué momento pasaste de ser químico biólogo clínico a autora dedicada a honrar a Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, las ciencias siempre han sido algo muy importante para mí desde pequeña. Los libros a los que yo gravitaba cuando estaba incluso en la primaria no eran libros de historias. Sí leí algunas novelas y cuentos, pero lo que más me gustaba era entender cómo funcionaba el mundo. Me encantaba sacar de la biblioteca enciclopedias de ecología, del espacio, incluso cosas como arquitectura, el antiguo Egipto, pues, ciencias que quizá no son ciencias naturales como tal, o ciencias duras, pero los libros de no ficción, entender cómo funcionaba el mundo es lo que siempre me ha fascinado. Entonces, para mí las ciencias siempre han estado en mi pensamiento, y cuando estaba decidiendo qué hacer, para mis estudios profesionales, la verdad es que no tenía idea. Siempre he sido una persona de muchos intereses. Cuando estaba pequeña, yo era la típica, niña que sus papás metían a todas las actividades extracurriculares. Yo estuve en teatro, en canto, en química, matemáticas, niño alcalde, declamación, oratoria. Estuve en un montón de actividades y me encantaba aprender, me encantaba desarrollar nuevas habilidades. Entonces, cuando era tiempo de decidir, bueno, ahora tienes que saber qué vas a hacer con el resto de tu vida profesional, yo así como que no, no sé, no quiero tomar esta decisión, es muy difícil.
Yo quería estudiar teatro. Pero mi mamá me dijo que no, estás loca, te vas a morir de hambre, y eso me dijo ella. Ahora conozco personas que obviamente se dedican al teatro de manera profesional, sé que es difícil, pero que se puede hacer, pero mi mamá fue sabia en ese momento. En mi caso, creo que sí era lo mejor no irme por ese lado. Me imagino que si estuviera tan apasionada como yo pensaba que estaba en ese momento por el teatro, lo seguiría haciendo aún hoy, y ya no es algo que ocupe mi tiempo. Pero, viendo diferentes carreras científicas y de otro tipo que me llamaban la atención, me encontré con la carrera de Ciencias Químico-Biológicas en la Universidad de Sonora. Era el nuevo campus que iban a traer a mi ciudad. Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, y en mi generación fue la primera generación de la Universidad de Sonora Campus Cajeme. Entonces, se me hacía un proyecto interesante, algo nuevo, diferente, y vi el currículum, el plan de estudios, y me llamó mucho la atención. Como te digo, las ciencias siempre eran parte importante de mi vida, algo que me interesaba mucho. Entonces decidí empezar a estudiar esa carrera. Ahora, como te digo, me resultaba muy interesante las materias de química, biología, física, todo menos cálculo, las matemáticas. Me encantan de la aritmética y el álgebra, pero de ahí en adelante ya todo lo demás es como que, ay no, qué flojera. Entonces, la mayoría de mis materias las disfruté, pero, no me veía a mí misma como química en el día a día, por lo menos no como química bióloga clínica. El químico biólogo clínico, para los que no conozcan esta disciplina, es básicamente todo lo que sea ciencias, médicas. Es hacer un laboratorio clínico en un hospital o en un laboratorio de análisis clínico, todo lo que tenga que ver con, pruebas, dentro de este laboratorio médico, es lo que hace un químico biólogo clínico. Analizar sangre, analizar otro tipo de fluidos corporales que por respeto a tu audiencia no, no entraré en más detalles, ustedes se podrán imaginar a qué me refiero. Y de nuevo, me parecía sumamente interesante entender cómo funcionaba el cuerpo humano y todo lo que estaba pasando cuando se presentan diferentes enfermedades. La microbiología para mí siempre ha sido súper fascinante, especialmente la virología, entender cómo funcionan estos organismos y cómo se reproducen dentro de una célula, me encanta, me fascina. Pero, de nuevo, no me veía estudiando, ejerciendo más bien esto a largo plazo y me empecé a frustrar, como ya desde el primer semestre era como que tomaba mis materias y las disfrutaba teóricamente, pero para el futuro no veía como que yo iba a estar a gusto en un laboratorio de análisis clínicos. Entonces empecé a buscar diferentes opciones, empecé a considerar otras carreras de química que siguieran con este mismo, pues, esta misma área científica, pero aplicado en otras industrias. Pero la verdad es que nada me cuadraba hasta que descubrí que había un área de comunicación de la ciencia que está mucho más desarrollada en los Estados Unidos y en Europa, por supuesto, pero también estaban haciendo en México y en otros lugares de Latinoamérica, que eran básicamente equiparse para investigar qué estaban haciendo los científicos alrededor del mundo en diferentes disciplinas y comunicarle esos hallazgos al público a través de, puede ser periodismo o puede ser escritura de ensayo de no ficción y así. Entonces, me interesó mucho esa parte. La comunicación para mí siempre ha sido algo que también me fascina, como te decía antes, entre las muchas cosas a las que mis papás me metieron cuando estaba chiquita, estaban la declamación y la oratoria. Desde los 3 años empecé a ser entrenada para hablar en público, entonces a mí me encanta y creo que lo hago bien, y también escribir era algo que me fascinaba, la lectura. De nuevo, mis papás muy buenos lectores y me rodearon de libros desde pequeñas. Entonces, la comunicación y la ciencia juntas me parecían algo increíble poder ejercer eso de alguna manera. Y cuando descubrí eso dije: "Okey, esto sí es algo que yo me veo haciendo a largo plazo, escribir acerca de ciencia". Quizá no voy a estar haciendo ciencia todos los días en un laboratorio, pero me encanta entender los conceptos, aprender qué está sucediendo y compartirlo con otras personas. Creo que puedo hacer eso súper bien. Y a partir de ese momento mi chip cambió en la universidad. Una de mis como revelaciones, yo creo que de parte de Dios, que cambiaron mi perspectiva a la hora de estudiar, porque
muchos de nosotros entramos a la universidad con esta idea de que ya tienes que tener la vida resuelta, desde el primer semestre, como que ya sabes qué vas a hacer de tu vida y vas a estudiar esta carrera y vas a terminar y quizá vas a una maestría, un doctorado, o si no, ya te metes a trabajar en cierta industria específica y vas ganando experiencia y subes de puesto y así. Pero los que ya llevamos más de un año graduados de la universidad, nos damos cuenta inmediatamente, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos qué va a pasar con nosotros en un año, en 2 años. Entonces, incluso el periodo de la universidad es un periodo de exploración, de adquirir herramientas, de ver qué te gusta, en qué eres bueno. Yo creo que el sistema norteamericano, que tiene muchas fallas en sí mismo, pero algo que hacen muy bien es esta idea de que un estudiante, pues, tiene como sus bases de materias que todo el mundo tiene que llevar, cosas que todo el mundo tiene que saber, que aprender, pero luego vas como construyendo tu major y tu minor como que vas construyendo tu propia carrera según tus intereses, ¿no? Y ahí te van guiando. Si quieres estudiar o quieres ejercer en cierta área, pues tienes que tener más o menos esta experiencia, entonces puedes agarrar esas materias y vas como armando, una cajita de herramientas con los conocimientos y habilidades que te pueden servir en el futuro. Entonces, empecé a ver así mis estudios universitarios, no como una fábrica en la que entras y sales químico, biólogo clínico, vayas a trabajar al laboratorio, sino más bien como un espacio en el que puedes explorar y aprender un montón de cosas acerca del mundo, de cómo funciona la vida, y luego agarrar esas herramientas y cuando sales de la universidad aplicarlas, de muchas maneras diferentes. Entonces, eso a mí me liberó mucho de la carga de sentir que porque estaba en esta carrera químico, biólogo clínico, tenía que a fuerzas salir y estar en un laboratorio de análisis clínicos. No, no necesariamente. Y aún ahora, o sea, ya pasan de 10 años que terminé mis estudios universitarios. Si volviera atrás y pudiera estudiar otra vez, volvería a estudiar la misma carrera porque me dio herramientas valiosísimas que me permiten a mí como ahora escritora de temas teológicos, tener una perspectiva que pocos escritores de temas teológicos tienen. Entonces, eso me ayudó mucho y cambió la manera en que vi mis estudios. Aquí, muchas gracias. Aquí tengo una duda. ¿En qué momento de esa pasión que me veo muy reflejado por la historia que tengo, que yo entré a medicina, en lo que me avisaban si entraba o no, estaba en lista de espera? Mi papá, justamente, te digo, es una historia similar. Me dice, oye, entra a estudiar diseño, te gustan las artes desde pequeño, si no te llaman, máximo un mes, pago la universidad y si no, pues te regresas a medicina, no pasa nada, ¿no? Ujú, Y sí, efectivamente, lo comentabas, Dios hace ciertas cosas que dices, si hubiera yo tomado ese camino, muy probablemente no estaría en este lugar en este momento. Me hablaron de medicina, me dijeron, "Oye, ven a entregar tus papeles y entras mañana mismo". Y les dije, ¿qué crees? Mejor dale lugar a alguien que sí lo aproveche porque resulta que me enamoré de diseño. ujú, Y una cosa fue llevando a la otra y cómo van conectando los puntos. Esa es mi duda. ¿En qué momento de esa pasión por la ciencia hacia el poder escribir y contarle al mundo qué estaba pasando y un hambre muy grande por conocer, de pronto empiezas a sentir un llamado hacia entender cómo es la productividad, cómo mm, es que el hombre tiene que manejarse de forma productiva, que es lo que da luz a tu primer libro, aprovecha bien el tiempo? ¿De qué sí. manera se conecta eso para llevarnos hacia este lugar tan interesante? Es interesante porque uno mirando hacia atrás, pues, va viendo cómo el Señor te va encaminando, pero en el momento en que pasan las cosas, uno no sabe ni para dónde van ni qué va a resultar, ¿no? Entonces, para mí siempre lo importante ha sido caminar un paso a la vez en fidelidad al Señor. Quién sabe dónde estaremos dentro de un año, 2 años, 5 años, 10 años, pero buscar ser fieles al Señor hoy. En mi caso, con el tema de la productividad, fue otro de esos temas, así como la ciencia, que siempre estuvo en mi vida, aunque no de manera, directa, no era como que estaba a los 10 años leyendo libros de productividad, pero como te decía antes, era una niña muy activa, o sea, estaba en un montón de cosas, en un montón de actividades diferentes y me gustaba también ser buena estudiante. Yo, también lo llevaba a un extremo no saludable. Yo era esa niña molesta en que todo salón de clases tiene, que lloraba con el 99. Esa era yo. O sea, que todo el mundo con sus 8, con sus 7, felices de que pasaron, y la niña ahí en la esquina llorando porque el maestro le puso 99 y todos la odian. Esa era yo. Yo tenía, me había puesto mi identidad mucho en el éxito académico, ¿verdad? Em, y
y eso me llevó a aprender y desarrollar distintas estrategias para ser buen estudiante, para entregar las cosas a tiempo, para hacer buen uso de mi tiempo desde muy temprana edad. No tenía mucho tiempo libre y de hecho, o sea, hasta la fecha me es difícil como estar sin hacer nada, o sea, sí, todo mi día estaba lleno de actividades, entonces aprendí muy rápido a hacer las cosas bien, a hacerlas enfocadamente rápido, organizar mi calendario de manera que pudiera entregar las cosas a tiempo. Entonces, era un interés muy personal. Am, Ahora cuando salto adelante, me gradué de la universidad, y decidí empezar a trabajar en área de comunicación. Yo tuve, semanas después de titularme de la universidad, tuve 2 entrevistas de trabajo, una en un laboratorio de microbiología, em, y otra en una empresa de redes sociales, como copy, para escribir contenido para redes. Las 2 me dijeron: "Sí, puedes empezar cuando quieras", y yo ahí tenía que decidir para dónde te vas a ir. Obviamente, lo lógico para todo el mundo era el laboratorio de microbiología, ¿qué vas a hacer en una empresa de redes sociales? Tú quieres algún día escribir libros, dices tú, pero, pues, o sea, eso, o sea, no es lo mismo que hacer copy para redes, pero en mi mente yo creo que el Señor me dio sabiduría, yo dije: "Okey, lo que yo quiero hacer es comunicar, y este pequeño paso es un paso en esa dirección, o sea, el agarrar este trabajo en una empresa de redes sociales. Ya sé un poco del trasfondo científico, ahora necesito tener experiencia en el campo de la comunicación. Ya tengo mi título de ciencias, ahora necesito aprender a comunicar de manera profesional. Ya tenía de nuevo experiencias en el colegio de comunicación oral y escrita, pero en el campo profesional no tenía experiencia, entonces dije: "Voy a empezar en esta empresa de redes sociales", y empecé a trabajar como copy. Entonces, realmente fue intencional decir: "Quiero complementar un hambre por conocer de otra área para hacer algo más integral", ¿es correcto? Sí, sí. Sí, porque yo ya sentía que tenía una base científica. Obviamente, cuando sales de la universidad no sabes prácticamente nada, pero tienes una base, por lo menos para entender los conceptos, y ahora yo quería aprender la parte de comunicación. Entonces, empecé a trabajar en una empresa de redes sociales, y mientras trabajaba en esta empresa y aprendía sobre redes sociales desde, o sea, estoy hablando de las primeras estrategias de redes, desde el sígueme y te sigo, que ahorita es crimen criminal terrible. Ahí yo estaba siguiendo 800,000 personas, para que nos siguieran de vuelta y luego eliminándolos, o sea, era terrible, pero uno eran los inicios del el marketing digital, digámoslo así, de en redes sociales. Entonces, bueno, estuve ahí un tiempo aprendiendo a comunicar de manera efectiva, a moverme en las redes sociales, tuve varias marcas ahí a mi cargo, creando contenido para ellos. Y mientras tanto, también empecé a escribir mis propias cosas, especialmente cosas de la lectura. El tema de la lectura es otro, de nuevo, ya lo he mencionado antes, que me encantaba aprender a través de los libros y compartir lo que aprendía, pero sentía que no tenía nadie con quien hablar de ese tema. Entonces, mi esposo me dijo: "¿Por qué no haces un blog?". En ese entonces, yo estaba casada con mi esposo Uriel, que este año cumplimos 10 años de casados, este, y él me dijo: "Hey, ¿por qué no haces un blog de lo que estás leyendo?". Y empecé a escribir. Entonces, empecé a agarrar experiencia profesional en el campo de las redes sociales, y también empecé a escribir un blog personal sobre mis reflexiones y aprendizajes a través de la lectura. Am, y de nuevo, el tema de la productividad en todo esto era algo que yo usaba para mí, porque a mí me servía para yo poder entregar mi trabajo a tiempo, para poder escribir y publicar en mi blog, con regularidad y así, pero no estaba ni en mi blog, ni en mi trabajo hablando de productividad, con otras personas. Era simplemente algo que me servía a mí de manera personal. Ahora, pasa el tiempo, mi blog empieza a tener unos cuantos lectores y me invitan a colaborar como voluntaria en el ministerio en el que sirvo hasta hoy, Coalición por el Evangelio. Esto es 2015. Em, y y empiezo a colaborar ahí también escribiendo, sobre lectura, reseñas de libros y así. Y empecé, pues, cuando uno va, avanzando en su vida profesional, por lo menos de nuevo, en mi corazón, que es un corazón que tiende
al exceso de trabajo y al encontrar su identidad en los logros y y en, no sé, en las metas, cumplir metas y así, empecé a darme cuenta de que estaba siempre con esta hambre de hago, ¿y ahora qué? Okey, ¿y ahora qué? Ya me invitaron a escribir aquí, ¿y ahora dónde más voy a escribir? Y fue en este tiempo que empecé a leer más frecuentemente a un autor que admiro muchísimo y hasta ahora es una de las personas más influyentes en todo lo que hago, que acaba de fallecer hace un año, me parece, el pastor Timothy Keller. El pastor Timothy Keller tiene un libro que se llama, La libertad de olvidarse de uno mismo. En ese tiempo se llamaba el libro La respuesta del espejo. Esa edición ya no existe, ahora lo acaban de republicar la editorial B&H en español como La libertad de olvidarse de uno mismo. Y en este libro, Timothy Keller habla sobre cómo el apóstol Pablo le hacía para, por un lado, ser una de las personas más influyentes del primer siglo. O sea, este hombre escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que impactan hasta hoy. Am, y por otro lado, saberse el peor de los pecadores, porque a él así se describe él a sí mismo, el peor de los pecadores, o sea, los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Em, un hombre que había perseguido y asesinado a cristianos antes de que Jesús lo transformara a él. ¿Cómo le hacía para que ni una cosa, ni sus éxitos, ni sus fracasos lo movieran? Ni los éxitos lo hacían sentir la gran cosa, ni los fracasos lo derrumbaban. Él siempre estaba centrado en lo que Dios lo llamaba a hacer y seguía adelante en medio de victorias y derrotas. Y, y Timothy Keller explica que la razón por la que Pablo podía hacer eso era por el Evangelio, porque la identidad de Pablo estaba centrada en lo que Jesús había hecho por él en la cruz, que su posición delante de Dios estaba asegurada por quien Cristo era y que él era libre para que sus éxitos no lo ensoberbecieran, no lo hicieran sentir la gran cosa, porque él sabía que separado de Dios no era nadie, y sus fracasos no lo derrumbaban, porque él sabía que al final de cuentas Cristo había pagado por esos fracasos y él podía, por la gracia de Dios, seguir adelante. Entonces, cuando leí ese libro en medio de mi nuevo trabajo y mi nuevo voluntario en coalición y todas las cosas que, pues, estaba soñando hacer para Dios, me di cuenta de que yo estaba usando la productividad al revés. Mi productividad desde pequeña siempre había sido un medio para el cual, mm, a través del cual iba a lograr grandes cosas, iba a alcanzar a ser alguien, iba a ser un nombre para mí, iba a lograr que admiración, reconocimiento de las personas. Y obviamente uno como alguien cristiano, alguien que ama a Dios, no lo dice con esas palabras, ¿verdad? Es como, no, yo quiero ser fiel a Dios, quiero servir a Dios, quiero hacer grandes cosas para Dios. Lo cristianizamos, ¿no? Lo decimos como más bonito usando la Biblia de que sí, quiero hacer grandes cosas para Dios, pero en realidad lo que hay en nuestro corazón es un hambre de gloria para nosotros mismos. Y yo estaba usando la productividad para satisfacer esa hambre de gloria. Am, y por el otro lado también un miedo que hay en nuestros corazones de no sentirnos como que nuestra vida fue un desperdicio, ¿verdad? Entonces también estaba usando la productividad como una manera de huir de ese miedo de sentir que mi vida no valía para nada, olvidándome de que mi vida estaba segura con Cristo en Dios. Em, entonces, Timothy Keller me ayudó a ver eso, a despertar a la realidad de que yo estaba usando mi productividad mal y a empezarla a ver de una manera diferente. La productividad es un medio a través del cual puedo vivir en agradecimiento y en amor a Dios por lo que Él ya ha hecho por mí. No necesito demostrarle nada a nadie, no necesito alcanzar X metas, proyectos ni nada, no necesito ser reconocida por nadie. Simplemente quiero vivir en agradecimiento a mi Dios, a mi Señor que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la mejor manera de hacerlo es utilizando mi tiempo, mi energía, mi atención, mis recursos con fidelidad para que más personas conozcan acerca de este amor y puedan ser transformadas por él. Y así es como empecé a pensar en el tema de la productividad desde una perspectiva bíblica en medio de mi trabajo y de mis proyectos. Entonces, aquí tengo una duda muy interesante que inclusive me sirve a mí para comprender un poquito más. Dentro de tú la productividad, como la comentas, de cómo Dios te fue hablando, no tengo un punto de vista que no sé si compártetelo como te lo digo. Es, por lo que me he dado cuenta,
Dios va utilizando cada corazón y cada historia de personas en las que ha sembrado ciertas cuestiones de vida para poder despertar conceptos que podamos compartir de Él. En este caso, en ti yo veo un llamado muy especial a hacerle entender a las personas a través de lo que estás haciendo, cómo utilizar su tiempo productivo para honrar a Dios, no como lo dice el mundo. Ahí va a entrar la pregunta. Y en mi caso, te lo comparto, me mueve mucho el cómo la gente encuentra identidad en quién es y qué es lo que hace en su trabajo. Yo tengo una obsesión con ello. Y ahorita que lo cuentas, noto muy ad hoc el decir, wow, sí Dios utiliza historias de vida para cada quien, donde nuestro corazón, y me encantó esa expresión que dijiste, mi corazón tendía a querer satisfacer con trabajo, con mucho trabajo, con ciertas actividades para eso. Lo mismo yo, mi corazón tiende a irse a querer tener una identidad a través del trabajo que es y lo que hace y el reconocimiento. Y de pronto veo que mi llamado es así como lo siento, mi llamado es eso, entender que en Cristo lo que yo hago y lo que haga profesionalmente o a lo que me dedique es más que digno para los ojos de Dios y sea lo que quiero inspirar a las otras personas. Me impresiona mucho cómo Dios te ha llevado en esa historia a lo que estás haciendo. Ahora, pasando a la productividad, ¿tú cómo defines en ese concepto de lo que el mundo dice que es ser productivo, que cada vez ser productivo y justamente salía un anuncio de Pragmático en redes sociales que decía, cada vez se normaliza más que mientras más ocupado estés, más cosas tengas que hacer y menos descanses, más productivo y de más valor eres para el mundo? Versus lo que Dios ha puesto en tu corazón, de que ser productivo es totalmente lo contrario. ¿Me podrías ayudar a entender desde tu perspectiva lo que has ido conociendo, qué significa la productividad versus lo que dice el mundo? Bueno, una persona es productiva cuando vive conforme al propósito para el cual fue hecha. Y este tema de propósito, a veces como que lo espiritualizamos de más. Y quisiera aclarar a qué me refiero con propósito, porque a veces, y esto me pasó a mí y veo que le pasa a muchas personas, la gente está paralizada porque no entiende cuál es el propósito de Dios para su vida exactamente. Y eso para mí es una trampa terrible y es una trampa del diablo, porque eso hace que las personas, en lugar de vivir para Dios, vivan para sí mismas y vivan para el mundo o para lo que otros piensan que deben hacer, en lugar de vivir en obediencia al Señor. Todas las personas en el mundo tienen el propósito básico de, como dice el Catecismo Menor de Westminster, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito, el todo del hombre. Ese es el propósito principal de todo ser humano. Todo el mundo tiene ese propósito. Y por ahí tenemos que empezar. La Biblia nos habla de un Dios que nos creó y nos amó para que le glorifiquemos y le amemos a Él y amemos a otras personas. Ese es el propósito de todas las personas que existen en la tierra. Ahora, hay otro propósito más específico que Jesús entregó a todos sus seguidores. Él les dijo, antes de partir al cielo: "Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he mandado". Ese es el propósito también de todo cristiano, ir a hablarle al mundo acerca de este Jesús que te transforma, que cambia tu vida para siempre, no para no para que tu vida sea más cómoda, no para que tu vida sea más, exitosa a los ojos de la gente, sino para que puedas vivir en amor por tu Creador y disfrutar de ese amor que Él manifestó para ti en Jesucristo. Ahora, las maneras en que vivimos estos propósitos van a variar entre cada persona y en nuestra propia vida. Y en ningún lugar de la Escritura vemos que Dios nos esté llamando a descubrir un propósito más específico que eso para nuestras vidas. Yo creo que a todos nosotros Dios nos da dones, nos da habilidades, nos da pasiones, nos da inclinaciones, gustos, em, nos da temas, problemáticas a los que somos más sensibles y que tenemos deseos de servir y suplir ciertas necesidades, y eso está bien. Y es bueno identificar cuáles son las habilidades que yo tengo, cómo puedo servir a las personas con esas habilidades, cuáles son las cosas que el Señor
pone en mi corazón que yo quiero ayudar a otros a ver o a entender o a suplir alguna deficiencia que existe en la sociedad, en el mundo. Todo eso está muy bien. El problema es cuando pensamos que va a haber una cosa en especial, que yo y solo yo soy el elegido de Dios para atender, y luego que tengo que descubrir cuál es esta cosa exacta que yo y solo yo puedo atender, em, y entonces ya puedo vivir conforme al propósito de Dios para mi vida. Eso es una trampa. La Biblia no nos habla de eso jamás. Y lo que hace esto es paralizarnos, porque, por ejemplo, una persona como yo tiene muchos gustos. Yo tengo muchos gustos, muchas cosas que me interesan. El tema de la productividad es solo uno de ellos. Y sí, en estos años el Señor me ha permitido compartir acerca de este tema con otras personas, pero no es el único tema del que hablo y no creo que es el único tema del que voy a hablar el resto de mi vida. Y no fue un tema que bajó del cielo y Dios me dijo, este es el tema preciso, sino que el Señor fue moviendo las cosas para que yo escribiera un libro de productividad y pudiera entender estas cosas y ya. Em, es un poco similar al tema de casarse con la persona indicada. Las personas también tienen esta idea de que hay una persona indicada que Dios preparó para ti y que si no es esa persona, ya, la regaste y ni modo, vas a perder el propósito de Dios para tu vida. De nuevo, la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Por supuesto, hay principios bíblicos básicos, sabios sobre con quién te debes casar, pero no existe este de el príncipe o la media naranja o el indicado, el idóneo, la idónea. Todas esas cosas son cosas que nosotros mismos nos hemos inventado y nos hemos puesto una carga enorme en nuestros hombros para obedecer al Señor. Hay un libro buenísimo que yo le quiero recomendar a todo el mundo que se llama Haz algo. Haz algo de Kevin DeYoung, el libro. Y es un libro que básicamente nos ayuda a entender esta realidad de que la Biblia no es una bola mágica como para saber exactamente cuál es el movimiento o el propósito o la tarea que Dios te ha enviado a hacer a ti, em, sino que Dios nos da principios, nos da nuestro cerebro, nos da la iglesia, nos da la oración para poder tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Veo este problema y creo que el Señor me ha dado a mí sabiduría, habilidad para atender esta problemática. Así que voy a buscar servir al Señor a través de X, un libro, o un podcast, o un ministerio, o lo que sea. Entonces, para mí es bien importante esta parte de que entender que la productividad es vivir, sí, conforme al propósito de Dios, pero por propósito de Dios me refiero a amar a Dios y amar al prójimo, haciendo discípulos de todas las naciones. Ese es el propósito de Dios para todos los cristianos, para todas las personas que deciden responder a su llamado de amor. Y ya los particulares respecto a qué voy a hacer, qué te voy a estudiar, dónde voy a trabajar y así, el Señor nos da mucha libertad para tomar decisiones y después cómo luce la productividad en estas decisiones del día a día como fidelidad, fidelidad al Señor, buscar, reconocer, mi vida no es mía, mi trabajo no es mío, mi dinero no es mío, mi energía no es mía, es de Dios, de Él vienen todas las cosas. Entonces yo quiero hacer el mejor uso que pueda de mi tiempo, de mi energía, mi atención y la productividad es básicamente eso, ser fiel al Señor. Porque justamente lo decías, qué difícil es para los que nos estén escuchando o viendo, que son chicos que todavía están en la universidad, aceptar y entender que está bien que sepan que si no se sienten que están en el lugar correcto, está bien, porque también qué complicado es que a los 18, 19 años tengas que decidir un camino y creer que es el único camino al que te vas a dedicar toda la vida. Naces, creces, te dedicas Ujú. a vivir 40 años, te jubilas y te mueres. Cuando No. hemos sido llamados a un propósito mucho más grande, a entender, y eso es bien importante, a entender que no vamos a ser los mismos hoy ni mañana, Ujú. que nunca vamos a repetir, y lo dice un refrán muy antiguo, ¿no? Un hombre no se baña dos veces en el mismo río, porque ni el hombre es el Mm. mismo, ni el cauce es Ujú. el mismo. Ujú. Y tener esa apertura a entender que Dios quiere usarles, que Dios quiere conectar en su vida de una forma significativa, para hacerles ver que Dios les ama en lo que están haciendo el día de hoy, sin importar a lo que se dedican. Creo que es Mm. súper importante para que entiendan que tienen un llamado especial. Hoy su llamado es, ahorita nuestro llamado es estar en este conversatorio que esperemos que muchas personas sea de impacto en su vida, pero al que está siendo alumno es, y dime si coincides, es ser alumno y le toca ser alumno en Sí. excelencia y ser lo mejor que pueda para honrar a Dios. Como Mm. también a las que son mamás y que
felicidades, tú eres mamá de 2 pequeños, yo Ujú, tengo una esposa maravillosa, mamá de mis 2 hijas, y que qué difícil es ser mamá. De pronto las mamás que dicen: "Es que yo siento que no hago nada de mi vida", estás cuidando 24/7 a una persona que depende de ti. Es un trabajo que requiere energía y tiempo total. Y abrazar eso, ¿no? Abrazar el llamado o la comisión, mejor dicho, a la que estás el día de hoy, también es una forma de ser productivos para Dios. Hoy te tocó ser padre, hoy te tocó ser hijo, y justamente ahorita quiero pasar eso contigo. Y también hoy te tocó un llamado a descansar. Hoy te mm, tocó un llamado a parar un poco y entender que también cuando paramos eres productivo para Dios. ¿Qué parte en este proceso de lo que te comparto es, el mundo te dice: "Haz más, y haz más, y haz más", y que el mundo ha normalizado inclusive hasta no dormir, entregar a deshoras, no descansar, no tener una vida cerca de la familia, porque el éxito está alrededor del dinero, de la fama que parece que está alrededor, y de pronto tú llegas con un concepto que para mí cambió mi estilo de ver las cosas, ujú, porque yo mandaba a mi esposa y mandaba, me decía yo, porque me decía: "Vamos a dormir", le decía yo: "Tengo que trabajar". Se iba a dormir sola, yo 3 4 de la mañana me iba a mm, acostar. mm. Y cuando conozco tu libro y conozco sobre la expresión de descansar también es ser productivos y es la forma de creer que Dios es Dios, rompió mi corazón, por Mm. completo mi identidad. ¿Cómo funciona esa parte de decir, también cuando descansas, cuando el mundo te dice sigue, significa que también a Dios lo haces Dios? No es nada nuevo. La mentira de la serpiente fue: "Serás como Dios", ¿verdad? No olvidando que Adán y Eva ya eran como Dios en muchos sentidos, eran hechos a la imagen de Dios, eran la única criatura con la racionalidad, que compartían con Dios, obviamente incompleta, pero tenían la capacidad de entender, de comunicarse, de tener relación entre ellos y con la deidad, em, y eran hechos a imagen de Dios, el mismo texto lo dice, pero la serpiente le dice a Adán y Eva: "Eso no es suficiente, eso no es suficiente, necesitas desobedecer para llegar a más". Y es lo mismo que vemos ahora. Nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, y yo te lo digo como de nuevo una persona que se ha dedicado mucho tiempo a desarrollar estrategias para ser efectiva y enfocarme en lo que tengo que hacer. Pero incluso cuando hago todo y de acuerdo al plan y tacho todas las tareas de mi lista, siempre está pero si le echo un poquito más de ganas, a lo mejor la próxima semana puedo hacer en vez de 20 cosas, 25. A lo mejor esto que me tomó 2 horas, si le echo más ganas, la próxima semana me puede tomar hora y media. O a lo mejor puedo agarrar este otro proyecto. Siempre queremos hacer más y ir más allá de nuestros límites. Pero Dios nos hizo criaturas que están obligadas a descansar por su misma, fisiología. Nuestro cuerpo nos demanda descanso. Y la realidad es que si no descansamos bien, no vamos a trabajar bien. Y esto es lo que vivimos haciendo hoy, trabajando a medias, descansando a medias. Descansamos a medias porque nos rehusamos a abrazar el descanso como un buen regalo, como algo que es parte de nuestra naturaleza y que necesitamos y que a través de ello podemos glorificar a Dios. Y luego, como descansamos mal, a la hora de trabajar, ay, no me puedo enfocar, porque estoy tan desconcentrado, porque estoy bostezando, porque a cada rato me quiero ir a distraer en las redes sociales porque nomás no tengo la capacidad de desarrollar esta idea, qué sé yo. Am, y así vamos por la vida, trabajando a medias, descansando a medias, sintiéndonos que somos muy eficientes y somos muy útiles por estar saltando de un lugar a otro en lugar de dedicados a la tarea que tenemos delante. Entonces, es fácil decir como cristianos, como creyentes, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios cuida a mi familia. Esto me pasó, por ejemplo, en una reunión de pastores hace un tiempo, que yo le preguntaba a los pastores, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es el que cuida de su iglesia? Amén, hermana, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes apagan su celular en su día de descanso? Y nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa? Si algo pasa con la iglesia en mi día de descanso, si alguien me necesita, si alguien me manda un mensaje, entonces usted ya no está creyendo realmente que Dios es el que tiene cuidado de su iglesia. Usted piensa que usted tiene que estar 24/7 atendiendo a la iglesia, porque si no, se va a acabar el mundo.
Y entonces es lo mismo, decimos: "Sí, Dios tiene cuidado de mi familia", em, pero estamos ahí mortificados y diciendo: "No, es que tengo que trabajar más y más y más y más para poder proveer para mi familia". Y miren, por supuesto, el trabajo es importante, pero al final de cuentas no podemos trabajar 24/7 y cuando lo intentamos fallamos y nos frustramos. Entonces tenemos que ponerle pies a eso que decimos creer, que Dios tiene cuidado de nuestras familias, de nuestros ministerios, de nuestros lugares de trabajo y descansar. Descansar es la manera en que con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, no solo decimos lo que creemos acerca de Dios, sino lo vivimos, ¿verdad? Entonces, em, es a mí para mí, el día de reposo en las Escrituras es algo tan crucial para entender esto del descanso, porque el día de reposo no era algo que uno hacía cuando terminó la lista de tareas de la semana. El día de reposo es un día que llega y si eres sabio, te vas a preparar para ese día, vas a ordenar tu casa, tu finca, lo que tengas para poder recibir ese día y obedecer la ley de no trabajar ese día. Ahora, obviamente entendemos que después de Cristo en el Nuevo Testamento el día de reposo luce diferente, pero yo creo que el principio del descanso permanece y la idea de que es algo que tenemos que hacer con regularidad, no como algo que nos ganamos, porque así vemos y no nos damos cuenta de lo contrario al evangelio, que es esto entre los cristianos. Vemos el descanso como algo que me gano una vez que logré cumplir con todas mis tareas y proyectos de mi lista. En lugar de el descanso es un regalo de Dios que no merezco, como todos los regalos de gracia que Él me da, pero que recibo independientemente de si logré, terminar con todas las cosas que yo pensaba que tenía que tener listas o no. Y sí, puedo descansar y decir: "Ay, Señor, esta semana no fue como yo esperaba. Perdóname porque no fui tan dedicado como debí haber sido. Perdóname porque no me organicé como debía y, pues, se me juntaron las cosas". O a lo mejor no tienes que pedir perdón y simplemente: "Señor, se enfermó uno de mis hijos, se fue la luz, llegó un cliente pidiendo cosas que no eran y pues no tengo control sobre eso, pero pues descanso en que tú eres bueno y que la próxima semana habrá nuevas misericordias para seguir adelante. Y ponemos pies a esto que decimos de que, ah, puedo descansar en Dios. Bueno, pues descansa en Dios, descansa de verdad. Justo ahorita dijiste algo que me hizo mucho contexto. No sé si conozcas a la doctora Elisa Sacal. No. Ella es médico y Ujú, tuve la fortuna de ir a una de sus conferencias porque es médico cirujano y tiene especialidad en medicina funcional. Y ella ujú, busca concientizar a las personas sobre la importancia del sueño, del descanso, porque justamente ella compartía unos estudios que dice que son 20 años que tienen que ponerse a prueba médicamente para que puedan salir como estudios aplicados. Sí, estamos muy cerca, ya faltan un par de años para que se liberen, pero que hay una correlación muy elevada lejos de la teología y de nuestra creencia en Dios, sino científicamente también hay una correlación muy elevada entre las personas que duermen menos de 7 horas, que duermen 6 horas a 5:30 en promedio, que es más o menos lo que la gente duerme, hay gente que duerme mucho menos, que si no duermes mínimo 7 a 7 horas y media, los niveles de depresión se disparan, los casos de diabetes están muy elevados y están muy correlacionados en estudios en la gente que no duerme. Y decía, digo, parafraseando sin aventurarme a decir que esto es cierto hasta que salga el estudio, que ya está por confirmarse que realmente también inclusive el cáncer tiene una correlación muy elevada a los pocos niveles de descanso que tiene el cuerpo, por lo que el cuerpo necesita regenerarse. Por eso sí. los ciclos, por eso Dios dio el día y la noche, para que entiendas Ujú. por qué despertamos y por qué dormimos. Dentro de esta dinámica, Ana, cuéntame, ¿cómo es más o menos? Porque ya me entró esa duda. ¿Cómo es más o menos la dinámica o qué rutinas tienes tú dentro de tu vida diaria para decir, esto es más o menos lo que hago para tratar de también manejar la vida dentro de lo que se me presenta? ¿Cómo es un día en la vida de Ana? Bueno, sí, todo eso del sueño no me sorprende para nada. De hecho, tengo un episodio de Piensa Podcast que se llama La ciencia y el gozo del reposo, y básicamente hablamos sobre la importancia a nivel no solo teológico, sino científico de las horas de sueño. Es súper importante. Nuestro cuerpo nunca está sin hacer nada.
Durante las horas de descanso, aunque no estamos conscientes, nuestro cerebro está haciendo un montón de actividad para quitar cosas que no sirven, poner cosas que sí sirven y, bueno, también niveles hormonales y así todo eso sucede durante el sueño. Así que es súper importante y para nosotros es importante como familia aplicar esto. Para los niños es bien importante el sueño para su desarrollo físico y mental, es crucial. Desafortunadamente, muchos padres no ven esa importancia y vemos a niños despiertos hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Y, ay, se supone que ya es hora de dormir, pero el niño no tiene sueño. Pues claro, si los adultos no son disciplinados para irse a dormir cuando tienen que dormir, un niño mucho menos. El niño quiere jugar, el niño quiere reír, quiere ser parte de lo que está pasando abajo con sus papás. Em, y uno como padre tiene que valorar el sueño lo suficiente y valorar a sus hijos lo suficiente como para crear rutinas establecidas de descanso y de actividad. En nuestra casa ese es uno de los pilares que nos permite tener buenos ritmos, las horas de vigilia y las horas de sueño. O sea, mis hijos todos los días a las 7:30 de la noche ya están en sus habitaciones. El más chiquito en media hora ya en su cama ya se duerme. El más grande quizá dura un poquito más, está ahí pintando o leyendo algo, pero al poco tiempo también ya está dormido, porque para nosotros, de nuevo, es algo súper importante y ellos ya saben que tienen que estar en sus habitaciones hasta las 6:30 más o menos, que naturalmente ellos se despiertan y empiezan a prepararse para el día. Yo nunca he tenido que levantar a mis hijos para ir al colegio, para desayunar, porque mis hijos se duermen súper temprano. Ellos tienen las horas de sueño que necesitan, entonces, a la hora de desayunar, ellos ya están bien levantados y hasta el más grande ya cambiado y listo para ir al colegio. ¿Por qué? Porque tuvo sus horas de sueño adecuadas. Entonces, ¿cómo empieza nuestro día? Bueno, mi esposo y yo usualmente nos despertamos a las 5:30 de la mañana. Tenemos un tiempo de estar juntos, tomarnos un café. Generalmente empiezo aquí, es mi tiempo para hacer mi devocional, mi tiempo de lectura bíblica, de oración. Mi esposo a las 6:30, más o menos, él empieza a hacer el desayuno. Él es el encargado de los desayunos en casa, le encanta preparar sus huevos con tocino para toda la familia. Entonces, a las 7, más o menos, ya es nuestra hora de desayunar. Desayunamos todos juntos. Mis hijos, como te digo, ya para este entonces ya tienen como media hora despiertos, pero ellos ya saben que no pueden bajar de sus habitaciones hasta las 7, entonces ellos están ahí de 6:30 a 7 más o menos jugando o preparándose para bajar, el más grande. Y bueno, ese es un patrón, un ritmo que hemos inculcado desde pequeñitos, o sea, no es algo que sucede de la noche a la mañana, especialmente con los niños más pequeños. Mi hijo menor tiene 5 años y desde los 2 años él ya sabe que tiene su tiempo de estar en su habitación y de bajar en su habitación. Como ellos todavía no dimensionan las horas del día, mi hijo más grande sí tiene su reloj y ya sabe que a las 7 puede bajar, pero el menor tiene una luz que cambia de color, que ya sabe que si está verde la luz, es hora de bajar y ya puede salir del área de juegos. Entonces, a las 7 desayunamos juntos, estamos juntos y leemos la Biblia juntos, oramos juntos, platicamos de lo que hemos leído en la Biblia juntos también y nos preparamos para las actividades del día. Mis hijos van a un colegio, que nosotros mismos fundamos. El colegio empezó en mi casa, un colegio homeschool, es un microcolegio. De otro día podemos platicar más sobre eso, pero sí fundamos un colegio en mi casa durante la pandemia. Empezó con 9 estudiantes y ahorita ya son más de 40. Em, entonces, nos preparamos, preparo los almuerzos, las refacciones, le decimos aquí en Guate lunch, como le decimos en México, y ellos se van a su colegio, los lleva su papá y yo empiezo mi día de labores aquí en casa, limpieza y limpio un poco y luego a las 8:30, 9, yo empiezo mis actividades ya laborales, leer, escribir, grabar, videos o entrevistas, lo que sea necesario. Y ya por la tarde, después de que mis hijos llegan del colegio, es nuestro tiempo de estar en familia, juntos. A veces salimos, a veces no, porque Guatemala el tráfico es terrible, entonces tratamos de salir solo los fines de semana, pero estamos juntos en casa, leyendo, haciendo tareas, yendo al parque, y jugando juegos de mesa y así. Y luego ya, para las 7:30, como les digo, ya es nuestro tiempo de ir bajando el ritmo.
Los niños ya a esta hora ya están bañados, cenados, leemos en la noche en voz alta, es uno de los hábitos que tenemos como familia, a pesar de que mi hijo mayor ya lee por sí mismo y todo, a mí me encanta seguirles leyendo en voz alta. Ahorita estamos leyendo, la serie de las Crónicas de Narnia, el libro del caballo y su muchacho. Y bueno, ya después a las 7:30 ellos suben a sus habitaciones, descansan, poco a poco se quedan dormidos, pero ya a las 7:30 es como luces apagadas o luces tenues para que ellos puedan ir bajando el ritmo. Y ya aquí está es nuestro tiempo con mi esposo y de ver una película, de estar juntos, ahorita estudiar, mis estudios los hago en las noches, de 7:30 a 9:30 más o menos, porque ahorita estoy estudiando una maestría en divinidad en el seminario. Entonces, mis noches las dedico ya sea al estudio o estar con mi esposo, o si tenemos alguna actividad en la iglesia, que son pocas, pero sí las tenemos. Y yo voy a las 9:30, mi esposo y yo ya estamos en cama. A más tardar a las 10 yo ya estoy así como que buenas noches, porque de nuevo el sueño es importante. Y así se ve un día en nuestras vidas. Está increíble. Gracias por compartirlo. Voy a partir de aquí para hacer punto y aparte con lo que nos estás compartiendo, porque te veo que eres una mujer muy enfocada a lo que para ti es importante. Y está bien, ¿no? Cada quien define lo que es importante para su vida. Dentro de esta importancia, te has desconectado un poco de lo que ya son las redes sociales, porque les has dado prioridad a otras cosas para tu vida. Cuéntanos qué está pasando con esta desconexión y hacia dónde estamos yendo, porque quiero que me digas cómo Dios te está llevando a ti a que uses tu tiempo y la tecnología. ¿Me puedes compartir, de favor? Sí, con mucho gusto. Es un tema que me apasiona bastante y que creo que va a ser el enfoque, uno de los enfoques de mi trabajo en los próximos años. Em, pero bueno, como yo te contaba antes, cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue en una compañía de redes sociales. Entonces, no soy ajena a este mundo, no soy una crítica de redes sociales que nunca ha tenido redes sociales y que no sabe los beneficios de las mismas ni cómo usarlas, todo lo contrario, aprendí a usarlas bastante pronto y creo que como todo el mundo, inicié con esta idea de que, bueno, son una expresión más de la tecnología, el Internet. em, entonces, Y aparte, perdón que te interrumpa, sí, aparte, no. no es que solo uses redes sociales. Dentro de Instagram, por ejemplo, tienes una cantidad muy considerable de seguidores, cerca de Ujú. 50,000 personas que siguen tu contenido. Sí, y fue porque por varios años me dediqué bastante a crear y creía que en ese tiempo creía que era una buena herramienta para dar a conocer mi trabajo. Ahora, ese siempre ha sido mi propósito en las redes sociales. Nunca me vi realmente como una creadora de contenido para redes, aunque ese es, pues, el título que llevo o que llevé por mucho tiempo, am, porque, pues, sí hacía mis, fotos y videos y tweets y todo eso. Pero para mí las redes siempre fueron un medio para el cual a través del cual dar a conocer mi trabajo, que mi trabajo siempre ha sido el escribir. Ese ha sido como mi enfoque principal. A mí lo que me fascina es escribir artículos y libros, y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida, y las redes simplemente eran un medio a través del cual yo daba a conocer este trabajo que yo hacía. Y bueno, me dediqué a las redes tanto profesionalmente haciendo contenido para marcas, un tiempo, como, en mi propio perfil personal, creando una comunidad virtual en la que yo pudiera compartir mi trabajo y todo eso. Y y bueno, cuando yo empecé a escribir de productividad y antes un poquito antes de eso, cuando tuve mi primer bebé hace 5 años, 2018, empecé a dar cuenta de que precisamente las redes sociales requerían mucho tiempo. No solo el crear contenido para redes demandaba mucho tiempo, sino el simplemente ser usuario de las redes. Las redes no te das cuenta, pero de repente pasas 1, 2, 3, 4, 5 horas pegado en diferentes plataformas, son muy atractivas, hay mucha información, nunca lo ves todo, entonces siempre hay algo nuevo que descubrir. Entonces, quieras o no, estás ahí más tiempo del que te gustaría. Y cuando tuve mi primer bebé y me di cuenta de lo demandante que era la crianza, dije: "Okey, necesito ajustar mis patrones de uso de estas redes sociales", y empecé a ser muy estricta con los tiempos en las que yo lo usaba, y pasé de estar ahí prácticamente todos los días cuando se me antojara, a solamente, usarlas 3 veces a la semana, y luego bajé a 2 veces a la semana. Entonces, hice mi propia estrategia
en la que yo determinaba días específicos de uso y preparaba todo mi contenido con anticipación para cuando fuera el día de usarla, simplemente entrar, subir lo que tenía que subir, responder los comentarios que había que responder, quizá ver qué estaba pasando en el mundo de las redes y luego salir. Y así lo hice por muchos años. Entonces, cuando empecé a hablar más públicamente de la productividad, que se publicó mi libro y todo eso, la gente, una de las principales preguntas que me hacía era, ¿cómo le hago para ser productiva con las redes sociales? Porque las redes sociales, pues, me quitan mucho tiempo y así. Entonces, empecé a compartir, mi estrategia, que era como ten días específicos, salte de aquí, elimina la de tu celular. Yo siempre he sido proponente de eliminarla de tu celular porque la puedes descargar en 2 minutos, no pasa nada, y si la tienes en el teléfono, siempre va a estar la tentación de meterte cuando no es tiempo de meterte, entonces elimínala, ¿no? Y así estuve mucho tiempo, compartiendo esta estrategia. Am, Después empezamos y esto no es no era tan nuevo, pero empezó a sonar más después del documental del dilema de las redes sociales. Empezó a sonar más como la problemática de que las redes como tal están diseñadas para el uso compulsivo, para que atraerte una y otra vez y no dejarte ir. No digo que no es nuevo porque yo estaba leyendo sobre esto desde antes de mudarme a Guatemala. Yo me mudé a Guatemala en 2017 y yo me acuerdo que leí antes el libro de Irresistible, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero era un libro en que precisamente hablaba sobre. ¿No es el de Gary Vaynerchuk? No, es otro autor, creo que empieza Ok, con ok. A, no me acuerdo, pero es un libro que habla precisamente sobre cómo están diseñadas las redes para cautivar nuestros sentidos y aprovecharse de nuestras vulnerabilidades psicológicas que conocemos desde el siglo XX, los psicólogos conductuales como Pablo B. Skinner, que descubrieron muchas cosas acerca de cómo funciona la psicología humana, y que puedes hacer que las personas hagan o dejen de hacer ciertas cosas a través de cómo las entrenas, ¿verdad? Obviamente los experimentos empezaron con animales, pero se traducen muy bien a las personas también. Y entonces, no es como nuevo, pero cada vez más empezó a sonar esto de que, hey, hay un problema aquí. O sea, nos están básicamente entrenando para el uso compulsivo de estas plataformas. Em, y bueno, yo seguía mucho, y sigo mucho todavía a un autor que se llama Cal Newport. Él nunca ha tenido redes sociales y él siempre ha sido muy crítico de las mismas. Es un excelente autor y él también habla de temas de productividad. Am, y después empecé a leer a otro autor que se llama Jaron Lanier. Él es un informático muy famoso que tiene un libro que se llama 10 argumentos para borrar tus redes sociales ahora mismo. Él es súper pro tecnología, él es uno de los que acuñó del término inteligencia artificial, pero él dice, no toda la tecnología es igual. Esta tecnología está hecha encima de un modelo de negocios que la manera en que ellos ganan dinero es manipulando a las personas y trayéndolas una y otra vez a sus plataformas. Y eso no es ético, no está bien, y la única manera de cambiar eso es que la gente deje de usar sus productos para que ellos se obliguen a cambiar. Entonces, ese es el argumento de Lanier, ¿no? Entonces empecé a estudiar más y me empecé a dar cuenta de que las redes sociales como tal, el problema no es solo el exceso, que sí es el principal problema, pero no es solo ese problema, sino también el hecho de que no importa lo poquito que estés ahí, con ese poquito ya estás dando datos, tiempo a un sistema que básicamente se beneficia de la adicción y del uso compulsivo de otras personas. Entonces, a mí cada vez me parecía más absurdo incluso ser parte, aunque sea poquito, de este sistema. Y mire, mi manera de hablar de este asunto ha cambiado, como te digo. Am, Cuando yo empecé, pues, te digo, hablaba de moderación muy estricta, de ser cuidadoso, de estas redes están creadas para atraparte, entonces tienes que poner límites y maneja estos límites así. Y ahora mi mi mensaje es el de Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Por qué vas a estar ahí todos los días de tu vida peleándote con una plataforma diseñada para dominarte? Y mira, ese es el problema para mí como creyente, ahora ya hablando desde una perspectiva cristiana, porque usualmente el versículo que se utiliza cuando se habla de las redes sociales es el de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada.
pero se nos escapa que hay cosas que fueron hechas para dominarnos. Los cristianos no debemos ser dominados por nada y cualquier cosa puede dominarte. Hay gente que está dominada por los libros, hay gente que está dominada por otra persona, hay gente que está dominada por la comida, hay gente que está dominada por lo que tú quieras. Cualquier cosa puede dominar porque el corazón humano, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Pero, ¿qué hay de esas cosas que desde su diseño están hechas para dominarnos? ¿Vamos a jugar con fuego? Es como decir es como decir un cigarrillo, es que todo me es lícito, no me dejaré dominar por nada. Entonces todos decimos, bueno, sí, a lo mejor no es pecado fumarte un cigarro, pero sabemos que estás jugando con fuego, de que estás jugando con algo que, quieras o no, te va a dominar porque fue hecho para dominarte. Entonces, esa es mi postura ahora mismo, que las redes sociales son plataformas diseñadas desde su centro para dominar la atención, el tiempo, los afectos de las personas y que lo mejor para la mayoría de las personas es simplemente no estar ahí. Yo sé que esto es muy contracultura, yo sé que esto es, eh, sí, o sea, es algo que para muchos es muy extremo, pero para mí es, en mi opinión, la mejor manera de utilizar las tecnologías para la gloria de Dios, porque de nuevo, las redes sociales no son el todo de la tecnología. Ahorita tú y yo estamos conectados a través de la tecnología y podemos tener esta conversación. El problema no es la tecnología, el problema es la tecnología diseñada para la adicción. Sí, porque también efectivamente estamos conectados a través de dos países completamente diferentes y hablando una conversación buscando que realmente genere valor, porque también la tecnología puede utilizarse para generar valor cuando se utiliza de forma correcta. Ese es algo Ujú, en lo que sí creo, pero sí tienes toda la razón. No sé si pudieras ver, te lo recomendaría mucho. En Netflix está un documental que se llama El arte del diseño y uno de los episodios específicamente, lo encuentras en YouTube, este es episodio completo ahí, es el que hizo Instagram. Habla de mm, la parte como de los creativos que dedican al diseño visual y todo el diseño de comunicación. Y explican en ese episodio específicamente cómo descubrieron que la gente no se saliera creando el scroll infinito y cómo claro, fue que fueron probando y testeando para el scroll infinito, que efectivamente es un arma para que la gente, cada vez que está consumiendo información nueva, la dopamina se dispara, quieres consumir más, y aunque muchos no lo aceptan, y es una situación con la que yo trabajo todos los días, no te miento. Yo me dedico a crear comunicación audiovisual, mi empresa se dedica a eso. Entonces, muchos clientes los tenemos en comunicación para redes, pero lo que buscamos es hacerles entender por qué quieren estar ahí, si realmente es una ujú. plataforma que necesitan y qué quieren comunicar y de qué manera comunicar. Porque si no hay un trasfondo que pueda conectar y generar valor, entonces no vale la pena que estés ahí. Porque entonces vas a perderte en el contenido de todo lo demás del público. Sí, y yo lo veo desde, em, una perspectiva de marca personal, que ya es más como influencer o algo así. Es una batalla todos los días, estar luchando con el algoritmo, permaneciendo relevante. Y sí, como tú decías, yo tengo ahorita en Instagram, no he visto hace ratos que no entro, pero tenía casi 45,000 más seguidores. Y ahora que estoy saliendo de ahí, estoy tratando de llevar a mi audiencia a tecnologías libres de estos algoritmos que de uso que fomenten el uso compulsivo. Entonces, estoy llevando a mi audiencia a lugares como Telegram, a lugares como Patreon, que me permiten seguir compartiendo mi trabajo, pero, de un modo que no es, invasivo para sus vidas, sino que realmente es una plataforma en donde ellos pueden recibir mi información y yo ya no tengo que estar mortificada por si estoy subiendo tantas veces en historias y que en reels y que no, o sea, yo me puedo enfocar en hacer mi trabajo, hacerlo bien y confiar en que mi trabajo va a llegar a las personas que tiene que llegar, que es un buen trabajo, porque al final de cuentas, si estás en redes, como individuo, porque yo sé que hay personas que se dedican y que pueden como pueden hacer ese trabajo por ti de crearte tu estrategia y agarrar tu trabajo y convertirlo y bueno, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo
O sea, sí he tenido ayuda en ocasiones, pero en general es yo estar eligiendo qué tipo de contenido, aprobando los diseños, asegurándome de que tengo suficiente contenido cada día y así. Yo dije: "No, no vale la pena". O sea, yo quiero dedicarme a leer y escribir y pensar y crear cosas que la gente después comparta porque les gustan, no porque: "Ay, qué cool el algoritmo y se hizo viral y esto, y me van a llegar, 10,000 seguidores más", pero porque me hice viral, no porque a la gente realmente le importa lo que estoy hablando. Entonces, yo decidí dejar de pelearme con el algoritmo y enfocarme en hacer bien mi trabajo y confiar en que el Señor va a llevarlo a las personas que tengan que llevarlo. Y mira, de nuevo, como cristianos, a muchas personas, de nuevo, cuando he hablado de esto, y me dicen: "Pero es que, Ana, las redes sociales, ahí está la gente, ¿y cómo van a escuchar acerca?". Y yo así como que: "Señora, no es mi responsabilidad evangelizar a todo el mundo. Dios me puso en un lugar, en un tiempo específico, y yo voy a ser luz donde estoy". Yo no es mi ni siquiera Jesús mismo fue a todos los lugares, ni sirvió en todas partes, ni atendió a 10,000 millones de gentes. Jesús habló en ocasiones a multitudes, y por multitudes estamos hablando de 5,000 hombres, que Y ahorita cuando no eso había es te redes pueden dar sociales. exacto. Pero lo que hizo la mayor parte de su tiempo fue dedicar su vida a ministrar a 12 hombres que ellos fueron enviados y cambiaron el mundo. Cada quien en su lugar de origen, en su lugar de influencia. Entonces, yo creo que a veces pensamos que lo que va a transformar a las personas es un video viral. Y lo que va a transformar a las personas es el Espíritu de Dios manifestado en los hijos de Dios, a través de la vida cotidiana, a través de la predicación del evangelio, a través de compartir la mesa, a través de servirnos unos a otros como la iglesia así ha hecho a lo largo de los siglos. Yo no estoy diciendo que Dios no use las redes sociales y no puede usarlas, lo ha hecho, el Señor usa todas las cosas para su gloria y redime todos nuestros esfuerzos y y y usa todas las cosas para nuestro bien. Amén, amén y amén. Pero eso no significa que vamos a ignorar el peligro y la toxicidad de las redes sociales, especialmente, y de eso se trata mi próximo libro, cuando tantos cristianos están viendo su crecimiento espiritual atrofiado debido a que pasan la mayor parte de su tiempo en esas plataformas en lugar de, con el Señor. Sí, justo porque es lo que dice Craig Rochelle en uno de sus libros, El poder para cambiar, que lo estoy releyendo por lo mismo, y decía, tienes que aprender a aceptar tu vulnerabilidad, no sé si estás de acuerdo, para entender dónde tú tienes o tiende tu corazón a irse para hacer lo equivocado, lo que te aleja de Dios. Y si no puedes con ello, también son las redes sociales y tienes que aceptarlo. Entonces lo mejor, y tal cual lo dice, ¿por qué tratar de esquivar algo que en este momento puede afectar inclusive tu conciencia, quién eres y tu futuro, cuando puedes eliminarlo por completo? Creo que ahí sí coincido por completo contigo. ¿Para qué juego muy de cerca con la línea si desde ese momento puedes quitarlo? Ujú. Jesús lo dijo muy claro: "Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela; si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo". Jesús habla muy fuertemente respecto a cómo tenemos que lidiar con esas cosas que nos hacen caer. Ahora, lo único que yo agregaría a eso es que las redes sociales no son una cosa que pueden hacer caer a unos cuantos. Las redes sociales son algo que está diseñado para hacernos caer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre por ejemplo, am, estoy tratando de La pensar adicción en, al por juego, por ejemplo, ejemplo. no, hablemos de, ir a caminar por las calles de Miami, una ciudad de playa donde la gente anda con ropa ligera, y puede decir a alguien: "¿Sabes qué? A mí no me gusta ir a Miami, porque la gente anda, pues, en chorcitos o con ropa muy reveladora". Ahora, no, a muchas personas ir a un lugar donde hay, no estoy hablando de la playa, donde quizás sí hay más cosas, indecentes, pero por las ciudades por las calles de una ciudad veraniega, pues no es como que vas a ver una muchacha en chorcitos y vas a decir: "Ah, ya me voy de aquí", o sea, no, vas a voltearte y ya, y seguir adelante con tu vida, ¿verdad? Eso es una cosa, pero ahora decir, no voy a ir al table dance, porque puedo caer. Es como, pues, obvio, o sea, el table dance está hecho para que caigas, no vas a llegar así como que: "No, sí, voy a ir al table dance con los ojos tapados y no voy a caer porque me voy a proteger". ¿Por qué? Porque es un Sí, lugar pero ¿qué hago aquí, no? diseñado para Claro. hacerte caer, es un lugar diseñado para hacerte caer.
mi visión de las cosas hasta ahora. Es que las redes sociales son un lugar diseñado para hacerte caer. ¿En qué? En perder el tiempo, en la comparación, en los sentimientos negativos, en el estar siempre corriendo con el algoritmo. Todo el diseño de las redes sociales está diseñado para el exceso, para atraparte. No es algo que nos estamos inventando, es algo que todos los ingenieros de estas plataformas nos han dicho, está diseñado para capturarte. Entonces, para mí, Aquí y tengo yo una duda. va, dale. Ya que te capturó, que te captura y que te lleva, ¿qué te hace eso? O sea, ya que caíste en el algoritmo, ¿cómo te transforma? ¿Qué pasa con eso? Lo que contemplas te transforma, se llama mi próximo libro. Y básicamente es esta idea de que nuestro cerebro es maleable. Las cosas que repetimos son las cosas en las que nos terminamos convirtiendo. Nuestro cerebro fue diseñado para, a través de la repetición, transformarse. Somos criaturas de hábito. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que se fomentan a través de estas plataformas? Bueno, lo más básico, para empezar, es el patrón de huir. Eso es lo que yo veo con mayor frecuencia. A través de estos aparatos y estas plataformas en redes sociales, tenemos una vía de escape para cualquier dificultad de la vida. Yo lo veo mucho a la hora de escribir, por ejemplo. Estoy escribiendo un artículo, estoy escribiendo un libro y me atoro, digo, no sé cómo seguirla acá, no sé qué decir. Entonces, mi instinto es huir. Ahora, lo sabio aquí sería como, ok, voy a dar un paso atrás, me voy a ir a caminar, voy a orar, voy a pensar en las cosas que estoy escribiendo y voy a regresar. No desenfocarme de la tarea que tengo delante, sino enfrentarla, ¿verdad? No se trata de darme golpes contra el monitor de la computadora, sino ser sabio y decir, ok, voy a dar un paso atrás, pero voy a seguir reflexionando en este tema, me voy a poner a orar, voy a hacer un journaling y tratar de desenredar las ideas para poder sacar esto que estoy haciendo ahora. Pero ¿qué pasa? Gracias a estos aparatos brillantes tenemos una vía de escape 24/7. Cualquier dificultad, y no estoy hablando solo de dificultades laborales, cualquier dificultad relacional, emocional. Me peleé con mi esposo, le hablé fui a mi esposa y en lugar de ir y decir perdóname y enfrentar la situación y vamos a tener una conversación incómoda, es como que cada quien en su teléfono y no nos hablamos y se me olvida porque me distraigo con los memes y me da risa, jajaja, y luego, ay, sí, ¿qué pasó? Ay, no, ya nada, X, sigamos adelante. ¿Y qué? Nunca hubo restauración, nunca hubo pedido perdón, nunca hubo una conversación de, ok, ¿cómo vamos a cambiar la manera en que estamos caminando? No, huimos simplemente. Ese es uno de los patrones más comunes que vemos con las redes sociales. Tenemos una vía de escape infinita. Ahora, alguien me responderá, pero Ana, podemos escapar a cualquier otra cosa, podemos escapar al refrigerador, podemos escapar a irnos a correr, sí, cierto, pero no es lo mismo tener una vía de escape en la cocina que tenerla aquí enseguida con un infinito, scroll infinito, scroll información. Hemos agarrado las cosas que más nos estorban para crecer y las hemos puesto en un aparatito que nos llevamos en el bolsillo a todas partes 24 horas, 7 días a la semana. Igual, por ejemplo, cosas como la pornografía que antes tenías que buscarla y ahora la tenemos en el bolsillo. Y no solo eso, no solo en Claro. sitios inadecuados, sino también en mismo Instagram, que cada vez hay cosas más desagradables e inapropiadas disponibles como si fueran cualquier cosa. Entonces, el escape yo creo que es uno de los patrones más marcados en las redes sociales, que cualquier dificultad laboral, emocional que nos encontremos, tenemos un lugar a donde ir, donde nos vamos a distraer y nos vamos a olvidar de eso en lugar de enfrentarnos a la situación. Ahora, otra cosa En es que pasa en las redes Ujú. no, sí, perdón, dime. No, dime, ahorita te hago la pregunta, porque sí está bien interesante. Bueno, otra de las cosas que pasa en redes sociales y que yo noto mucho es no solo escapamos, sino que en lugar de volvernos a Dios, nos acostumbramos a volvernos a la información infinita que encontramos en las redes sociales. Em, en las redes sociales, una de las cosas buenas que se ha hablado de esto es que todo el mundo tiene su espacio para compartir lo que sea su expertise o así. No nos damos Lo vemos como algo bueno, pero también es algo malo, ¿por qué? Porque hay gente que no merece ser escuchada y está siendo escuchada, eso es una cosa. Y otra cosa es que uno como usuario siente que tiene que estar al tanto de todo ese torrente de información
para estar capacitado para hacer algo. Y, por ejemplo, esto pasa mucho en el contexto de la crianza. Mi consejo número uno siempre a las mamás que son nuevas mamás, que están embarazadas y que se están preparando para recibir a su hijo, es deja de seguir a todas las mommy bloggers en Instagram. Y no me malentiendan, sé que hay mucha gente muy linda, muy buena y todo, pero cuando eres madre, lo último que necesitas es 10,000 voces diciendo todo lo que estás haciendo mal y por qué la manera en que ellas hacen exactamente las cosas es la manera en que tú tienes que hacer las cosas. En lugar de buscar a Dios en oración, en lugar de buscar gente que nos conoce y que está a nuestro alrededor de confianza, vamos a de nuevo, estos aparatos con información infinita que, un momento tenemos paz porque, okey, ya tomé esta decisión de cómo tengo que hacer esto con mi hijo, y luego das scroll y ves a una nueva mamá hablándote de una nueva estrategia para cómo alimentar a tu hijo y que no sé qué, y tú te quedas: "A la gran, pero ya había tomado esta decisión". Entonces, esta saturación de información nos llena de parálisis y nos ahoga y nos llena de temor. Entonces, en lugar de correr a Dios y a la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas para guiarnos, tenemos un mar de información que sentimos que tenemos que estar atentos a él para poder hacer cosas útiles en la vida. Y de nuevo, la información no es el problema es la saturación de información. La saturación de información, el infinito de datos que tenemos disponibles que nos atrapa y en lugar de vivir la vida y poner por obra lo que el Señor quiere que hagamos, estamos buscando, pero ¿y si me falta? Voy a ver este otro video y voy a seguir a esta otra persona y voy a revisar este otros comentarios que están aquí. Y es esta sobresaturación de información la que es el problema y lo que las redes sociales nos ofrecen cada día. Sí, esa situación de entra mucho síndrome del impostor, donde también reafirmas que no estás en el lugar correcto porque ves a otros que dominan más que tú. Hay un nivel de comparación mala donde el enemigo entra ahí. El FOMO, para los que no lo conocen, el Fear Out of Missing, el miedo a perderte algo y querer saber, y si me perdí algo, o sea, realmente, si algo va a pasar, si es el fin del mundo, te vas a dar cuenta, porque se está acabando el mundo. O sea, no va a haber forma Siempre de te que estás no te perdiendo de enteres. cosas. Entonces, lo importante es perderse las cosas correctas y no perderse las cosas que no te debes de perder. Eso, es eso. Es, y lo dice Oso Traba, que es un autor que sigo y que me gusta mucho su contenido, y dice, haz lo que es importante, pero lo que es importante es lo que importa para ti. O sea, creo que tendríamos que aprender a definir lo que importa para nosotros en nuestra vida y estar dispuestos a no seguir a todo el mundo para entender que lo que a mí me importa está bien que no te importe a ti. Porque justo lo dijiste tú, perdón. Yo fui sembrada en este lugar no para salvar a todos, porque ni siquiera tengo el poder para salvar, o sea, eso lo Ujú, hace Dios. Yo fui sembrada para hacer luz con lo que ha puesto en mi corazón. A los que alcance depende de él, no de mí. Yo hago mi esfuerzo ujú. humano y es a donde descanso en él para poder hacerlo. Y creo que eso es bien importante, el aceptar y entender que el mundo va a seguir avanzando y que siempre nos vamos a perder algo y no creas, no me cayó una pedrada, se me cayó el techo entero ahorita en la cabeza porque yo soy ese tipo de persona que encuentra un Mm, autor que es de valor y que lo sigue y que busca. Y lo que he decidido últimamente es celular está bloqueado con redes sociales de lunes a sábado. No puedo entrar a ellas hasta la 1 de la tarde, ya que saqué mi primer objetivo más importante de la oficina para no conectarme. Los domingos están bloqueados todo el día. Los buenísimo. domingos no puedo entrar a redes sociales para no hacer nada. Y aún así me encuentro con mi resumen final, cuántas horas pasé en el celular y digo, tantas cosas que pudieran mejorarse. O sea, tanto tiempo que pudiera yo integrar, porque hay tantos estudios que muestran que si dedicáramos 30 minutos al día a una habilidad diferente, como tú estás ahorita en tu doctorado, al final de un año serían Maestría, más de perdón. 100 horas de aprendizaje. Ah, Sí. ¿cuánto podrías lograr con 100 horas extra al año para hacer lo que más te gusta y amas? ¿Cómo podrías honrar a Dios y a tus sueños? Y esa es otra cosa de las redes sociales, y lo mencionaste brevemente, pero el tema de la dopamina, la las actividades como el uso de redes sociales que generan niveles exagerados de dopamina en nuestro cerebro ocasionan que todo lo demás pierda su sabor. Entonces, no solo las redes sociales te están quitando el tiempo de hacer las cosas que en teoría te gustan hacer. Las redes sociales te quitan las ganas de hacer las cosas que en teoría te gusta hacer.
ya no lo disfrutas. Es como, es igualito a la comida procesada. Cuando te la pasas comiendo, Sabritas, Coca-Cola, puras cochinadas, pierdes el gusto de una fresa bien o de un pedazo de carne bien hecho, porque ya no tiene suficiente intensidad en el azúcar y todas esas cosas que te estás metiendo a través de comida procesada. Entonces, pierdes el gusto por la comida natural, buena, rica, llena de nutrientes. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a sobresaturar tus sentidos de esta comida procesada. Y es exactamente lo mismo con las redes sociales en lo intelectual. Estás saturando tu mente de dopamina y te sientas a leer y a los 5 minutos estás así como que, ay, ya hasta aquí le voy a dejar porque ya no puedo más. ¿Por qué? Porque tu cerebro está acostumbrado a la estimulación excesiva. Entonces, y esto pasa desde pequeñitos y esto, de nuevo, para los padres es bien importante. En mi casa, pues, como podrán imaginarse, yo soy muy estricta con el tema de las pantallas con mis hijos. Mis hijos no tienen, tablets, mucho menos teléfonos inteligentes ni nada por el estilo. Tenemos una televisión en la sala de la casa donde vemos películas juntos como familia los fines de semana. Y, antes teníamos una consola de videojuegos que mi mamá, la abuela de mis hijos, nos regaló, y obviamente me pidió permiso y todo, y yo dije: "Okey, vamos a jugar así, Mario Bros". O sea, nada de Fortnite, de Minecraft, esas cosas no, porque yo sé que también son superestimulantes. Entonces, vamos a los juegos de la vieja escuela, ¿no? Entonces, em, empezamos a jugar y yo de nuevo, yo soy mamá estricta, yo soy soldado, yo a mí no, o sea, yo pongo las reglas y se cumplen en mi casa, o sea, soy bien estricta. 30 minutos, 3 veces a la semana, no más. Y mis hijos, como ya están acostumbrados a las reglas en casa, no me protestaron ni nada. Pero lo que sí me empecé a dar cuenta es que todos los días mi hijo menor despertaba preguntando la misma pregunta. ¿Hoy es día de videojuegos? Hoy es día de videojuegos. Y cuando no era día de videojuegos, yo decía: "No, mi amor, hoy no toca". Y él: "Ay, no, qué triste, que no sé qué". Y cuando le decía: "Sí, mi amor, hoy sí es día de videojuegos, pero ya sabes, más tarde, después del colegio", él se ponía con una emoción y todo el día, y ya es hora de videojuegos, y ya es hora de videojuegos, y ya es hora de videojuegos, todo el día. Dejó de jugar a sus carritos, dejó de leer, dejó de pedirnos ir al parque, dejó de jugar a la pelota, dejó de hacer todas las cosas que como niño era, porque su mente solo estaba enfocada en ya es día de videojuegos, ya es hora de videojuegos. La dopamina que generaba en su pequeño cerebro esta actividad superaba cualquier otra cosa, superaba los juegos de mesa, superaba los libros, superaba el parque, superaba la piscina, superaba el perrito, superaba cualquier cosa en nuestras vidas. Él perdió la capacidad de disfrutar las otras cosas buenas de su vida por estar en una pantalla media hora 3 veces a la semana. No te estoy diciendo que él estaba ahí todo el día pegado, no. Éramos súper estrictos y aún así esos niveles de dopamina alteraron su cerebro de tal manera que perdió la capacidad de disfrutar absolutamente todo. Cuando me di cuenta de eso dije, ¿sabes qué? Chicos, lo siento mucho, pero no estamos listos para los videojuegos en esta casa. ¿Por qué? Porque no estamos, y les expliqué, me senté con ellos y les expliqué cómo funciona el cerebro, les expliqué a la medida de sus posibilidades lo de la dopamina. Y si le preguntas a mi hijo de 5 años por qué no jugamos videojuegos, él va a decir porque estamos cuidando nuestro cerebro. Em, y eso es lo que él entiende en su nivel, pero así somos y nosotros como adultos es la misma. Estamos generando altos niveles de dopamina que nos impiden disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado a nuestras familias. O sea, yo estoy segura que, muchas personas se han quejado de que: "Ay, me gustaría tener más tiempo de pasar tiempo con mi familia, de podernos ir a un parque y caminar, de leer un buen libro". Y cuando tienes el tiempo de hacer esas cosas, estás inmediatamente deseando irte a tu teléfono otra vez. ¿Por qué? Porque has perdido el gusto de lo bueno, porque estás acostumbrado a estar sobresaturando tus sentidos de dopamina. Entonces, yo digo, una vez más, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué me voy a arruinar mi sentido del gusto mental de por ir a una plataforma donde cuáles son los beneficios de esta plataforma? Me voy a hacer viral y gente va a ver mi trabajo, no me importa, no me interesa la fama ni la viralidad. 2, puedo encontrar ideas creativas maravillosas.
existen los libros, existe el Internet, existen otras avenidas a través de las cuales puedo encontrar información, contenido valioso, creativo, Y que me somos lleva a y crecer. somos seres creativos, así es. Exacto, y hay me puedo ir a una galería de arte, me puedo ir a ver obras de museo en Wikipedia, puedo encontrar un montón de cosas creativas en lugares que no son las redes sociales. Es conectar. Es que ahí tengo amigos y que no sé qué. Necesitamos la vida real, necesitamos conexiones reales, no necesitamos 1,000,000 de amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, no se puede. Podemos tener 10, 20 relaciones cercanas en carne y hueso en nuestra iglesia local, en una cafetería, en un club de lectura que armemos en la vida real. Pero, de nuevo, esas cosas no van a suceder si tenemos la opción de la comida chatarra mental. Y esa es mi principal objeción a las redes sociales en el libro. No se trata de que entrar a Instagram a ver 5 minutos te va a trastornar el cerebro para siempre, pero sí te va a afectar lo suficiente para que las cosas que necesitas hacer para crecer en lo espiritual, en lo intelectual, no las quieras hacer. Entonces, de nuevo, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Oye, Ana, y en esta duda de lo que contemplas te transforma, tengo 2 preguntas. La primera, ya todo lo que analizaste, hay una salida, ¿no? Y esa es la que propones. No solo se trata de dejar las cosas, sino me imagino que se trata, porque cuando salga el libro yo voy a ser el primerito de los que lo va a comprar, te doy mi palabra, pero Gracias. yo creo que es acercarse al origen de todo, ¿no? A Dios, y entender que Amén. ahí es donde todo puede cambiar. Ujú. Y la segunda, ¿cuándo sale tu libro? Porque ya quiero leerlo. Sí, va a salir en julio de este año. Con el favor de Dios, ya estamos terminando el diseño y la maquetación y todas esas cosas de la etapa final de la producción, y estamos esperando que para julio de este mismo año ya lo puedan tener ahí con ustedes. Muchas gracias, Ana. Oye, ha estado padrísimo. Yo ya me di cuenta, puedo estar todo un día platicando contigo. Es increíble la sabiduría que Dios te ha dado, pero tienes una agenda y quiero ser respetuoso de ella. ¿Te Gracias. parecería si pasamos a la parte final de preguntas de elegidos? Démosle, con gusto. Muchísimas gracias. La primera es, de todo lo que haces y todo lo que llevas a cabo en tu vida profesional como madre, todo lo que conlleva alrededor de la iglesia, ¿qué enseñanza de la palabra se ha quedado tan grabada en tu corazón que es la que llevas a todos lados? Que es como, esta es parte de mi esencia y es con lo que Dios me habla todos los días y es con lo que Ana es Ana con los demás. Tim Keller me encanta cómo lo resume y le voy a robar su frase, así es, pero él habla de que en el Evangelio, y estoy parafraseando, en el Evangelio descubrimos que somos más pecadores de lo que pensábamos, pero que somos más amados de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. En Dios encontramos esa solución a ese sentido interior de que hay algo que no está bien en mi corazón, no estoy completo, no está funcionando como debería este mundo y mi vida. Y Dios dice: sí, cierto, estás roto, pero te amo más de lo que te imaginas en Jesucristo. Y esa verdad, la verdad del evangelio, de lo que Dios es y lo que hizo en Jesús, es lo que informa absolutamente todo lo demás que hago. Ay, gracias. Te digo, ha sido un día de mucha aprendizaje. La otra, ¿has visto? Imagino que por tus niños ya viste la película de Spider-Man dentro del Spider-Verse, la primerita, que inclusive hubo mexicanos que ganaron el Oscar con ella. Si no la has visto, hay una escena donde el Spider-Man de color negro, Miles, le dice al Spider-Man principal, le dice, ¿cómo sé que estoy listo para ser héroe? Y él le dice, Ah, es un salto de fe, es okey. un salto de fe. ¿Cuál fue tu salto de fe? Para saber que este es el camino para honrar a Dios y para tu vida. Casarme. Casarme fue uno de los saltos de fe más grande. Yo crecí, em con estas ideas de nuevo, desde muy pequeña se me inculcó esta idea de edúcate, aprende, adquiere todas las habilidades que puedas y puedes lograr grandes cosas, pero también detrás de esa narrativa, aunque nunca se me dijo explícitamente, pero siempre estaba este tono de, pero no te vayas a casar demasiado joven, no vayas a tener hijos joven, porque si no, ahí se te va a acabar todo y ya no vas a poder lograr, ya no vas a poder hacer, ya no vas a poder. Y pues que Dios me manda al hombre que iba a ser mi esposo a los 19 años. A los 19 años, me dijo que se quería casar conmigo
y a los 19 años le dije que sí. Em, y bueno, pasaron un montón de cosas que tengo un podcast que se llama ¿Cómo sé que es el indicado? Parte uno y parte 2 donde contamos nuestra historia. Em, pero yo tuve que romper con esta idea de que Dios no me iba a usar si me casaba. Em, y el Señor me ayudó a verlo, a abrazar esa realidad y a sin miedo, porque había mucha gente que decía muchas cosas, poder avanzar y decir: "Señor, yo creo que tú me estás llamando a ser esposa de este hombre y hacerlo en esta etapa de mi vida, y lo voy a hacer, y tú sabes qué quieres hacer conmigo". Em, y mira, lo que yo digo ahora es que no he logrado lo que he logrado hasta hoy, a pesar de que estoy casada y tengo hijos, no. Lo he logrado porque estoy casada con el hombre que estoy casada y porque tengo los hijos que tengo. O sea, el Señor ha usado a mi familia para retarme, impulsarme, humillarme, y todo eso ha sido para gloria de Dios. Wow. Oye, creo que la que viene va a ser muy obvia, pero te agradezco que me la respondas. Dentro del libro de tu vida que Dios está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que te emociona más que está por escribirse? Ay, la verdad es que no sé, nunca he sabido. Siempre me preguntan qué viene después o qué está pasando y así. Y la verdad es que a lo largo de todo el libro de mi vida, siempre ha sido mi lema, una palabra a la vez, una palabra a la vez. No estoy así como que imaginándome, y sí tengo sueños, como todo el mundo tiene sueños, pero honestamente puedo decir, el libro se escribe una palabra a la vez, y yo estoy feliz de deleitarme en Dios a través de cada palabra. Ahorita estoy estudiando, estoy con mi familia en casa la mayoría de mi tiempo, em, escribo, em, y es un día a la vez, una palabra a la vez, y de repente volteo y el Señor abre una puerta, o el Señor me lleva para acá y para allá, y yo digo: "Guau, Señor, gracias". Este, pero siempre ha sido un día a la vez, y yo siempre me imagino como la Biblia habla sobre la palabra de Dios misma como lumbrera en nuestro camino, pero a veces pensamos que es así como un foco de estadio de fútbol, así que te ilumina como 2 kilómetros para adelante, pero no, o sea, la Biblia es como una lamparita, o sea, que es como un paso a la vez, o sea, vas dando un pasito. Entonces, yo creo que ahorita estoy contenta con lo cotidiano de mi vida, mi familia, mis estudios, mi trabajo, escribir, y no sé qué va a pasar mañana, pero estoy contenta sabiendo que los planes del Señor siempre son mejores que los míos. Wow. Y si en este momento Dios conectara todos los corazones del mundo, de todos los lenguajes, y te permitiera darles un mensaje, ¿cuál sería? Dios es real, te ama y ha mostrado ese amor a través de Cristo Jesús. Síguelo a Él. Ese sería mi mensaje. Me encanta. Oye, Ana, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede seguirte para saber la salida de tu próximo libro? ¿Comprar el libro que ya tienes? Cuéntanos, por favor. Bueno, la plataforma hay 2 plataformas en las que estoy compartiendo mi trabajo más activamente. Una es Patreon, patreon.com/Ana Ávila. Ya no tienes que antes Patreon era solamente para personas como que podían apoyar económicamente el trabajo de uno cada mes, pero ahora hay una opción para suscribirse de manera gratuita. Entonces, puedes entrar, aunque no te suscribas, con una cantidad mensual, y ahí yo estoy publicando cada video, cada artículo. Obviamente hay cosas exclusivas para los Patreons contribuyentes, pero ahí hay de todo. Y también en un canal en Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería. No estamos ahí saturando de contenido, simplemente cada vez que sale algo de mi trabajo lo publico ahí. Y es un canal que encuentran como Ana Ávila en Telegram. Y ahí estamos trabajando y compartiendo todo este contenido. Muchísimas gracias, Ana. No sabes cómo Dios te ha usado hoy para hablarme y sé que a muchos les has hablado allá afuera. Te agradezco tu tiempo y no me queda más que de reconocerte porque estás siendo una elegida y estás viviendo tu vida para honrar a Dios lo más grande. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.